Hoy, en Comentarios al Margen, Nicaragua vuelve a estar en el centro de la atención internacional. Estados Unidos evitó respaldar las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien afirmó que los nicaragüenses tienen la forma de gobierno que han elegido tener. Pero Washington no se fue por esa línea, al contrario. El Departamento de Estado respondió que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo representan una amenaza para la seguridad regional por su represión, sus abusos contra los derechos humanos y su papel desestabilizador en el hemisferio. Y aquí está el punto clave. Mientras la presidenta tica, Laura Fernández, intenta justificar una relación fraternal con los sandinistas, Estados Unidos vuelve a ponerle el nombre y el apellido al problema. Habla de dictadura, de represión, de migración ilegal facilitada por el régimen, de relaciones hostiles y de una amenaza directa a la estabilidad de la región. Esto deja a la mandataria costarricense en una posición incómoda, porque Costa Rica ha sido históricamente refugio de miles de nicaragüenses perseguidos, exiliados y desterrados. Y por eso, cuando una presidenta habla como si en Nicaragua existiera una elección libre y democrática, el golpe no es solo político, también golpea a las víctimas. Washington, además, recuerda una línea dura que ya había marcado el secretario de Estado Marco Rubio. Ortega y Murillo no son un gobierno legítimo, son un régimen señalado por persecución política, fraudes electorales, destierro, cárcel, censura y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Mientras tanto, al otro lado del océano, la Eurocámara aprobó una resolución, esta sí es contundente, contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. No solo condenan la represión, las desapariciones, los presos políticos, el destierro y la desnacionalización. También exigen una investigación internacional por la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera y pide aumentar la presión contra los responsables de violaciones a los derechos humanos. Y aquí está el punto clave. Europa ya no está hablando solo de comunicados, está hablando de sanciones, de rendición de cuentas y hasta de revisar la relación comercial con Nicaragua. Eso tiene un peso político, diplomático, económico que el régimen no puede ignorar. Mientras tanto, dentro del país la gente sigue enfrentando otra realidad dura: la inseguridad, los robos a estudiantes, asaltos en plenas vías públicas, iglesias saqueadas y ciudadanos despojados de sus pertenencias. La propaganda oficial habla de control, de seguridad, pero en las calles muchos nicaragüenses sienten otra cosa, sienten miedo, indefensión y abandono. A eso se suma la presión económica. El café, uno de los principales productos de exportación del país, podría sufrir una caída en la cosecha 2026-2027 por el clima, por el Niño, los costos de producción y los problemas estructurales del sector. Y cuando el café entra en problemas, no solo pierden los grandes exportadores, también sufren los productores, los cortadores, las familias rurales y toda una cadena que depende de esa actividad. Y también hablaremos de Ciudad Sandino, donde la alcaldía amenaza con multas y sanciones a propietarios de terrenos abandonados. El argumento oficial es combatir los basureros ilegales y proteger la salud pública, pero en un país donde las alcaldías se han convertido en brazos de control y recaudación, la pregunta es inevitable: ¿es esto un orden municipal necesario o
más presión sobre la población para sacarle el poco dinero que tienen. Esa es una interrogante que siempre tienen los pobladores, porque las alcaldías están en ofensiva recaudatoria. En Migración, dos historias muestran las dos caras del drama nicaragüense en Estados Unidos. Por un lado, un ex policía nicaragüense de la policía sandinista que estaba en Estados Unidos fue condenado a más de 4 años de cárcel por agredir a un agente federal en Nueva York y luego enfrentaría deportación. Por otro lado, un joven nicaragüense de apenas 18 años, recién graduado con honores y con el sueño de estudiar medicina, fue detenido por ICE durante una cita migratoria en California. Dos casos muy distintos, pero conectados por una misma realidad. La migración nicaragüense está bajo presión entre quienes huyen buscando una oportunidad y quienes terminan atrapados en procesos judiciales migratorios cada vez más duros. Y en Estados Unidos también la congresista María Elvira Salazar pidió proteger a los exiliados nicaragüenses en Centroamérica. Su mensaje fue solidario y muy claro. Quienes huyeron de la persecución y huyen de la persecución de Ortega y Murillo no pueden volver a sentirse amenazados, lejos de su patria. Es un llamado directo a los gobiernos de la región, pero también al gobierno de Estados Unidos para que no permitan que la mano larga de la dictadura alcance a los perseguidos. Miramos un poco hacia Venezuela en estos comentarios al margen, porque lo que acaba de ocurrir puede abrir una nueva etapa en la política de un país marcado por años de crisis, represión, exilio y desconfianza electoral. Una señora que se llama Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea electa en el 2015, opositora, regresó a Venezuela desde Miami con una misión delicada: impulsar un proceso que permita avanzar hacia un Consejo Nacional Electoral creíble e independiente. Y eso en Venezuela no es un tema menor, porque sin árbitro confiable no hay elecciones confiables. Ya se está hablando de elecciones, y sin elecciones confiables no hay salida democrática real. Figuera asegura que no llega buscando cargos políticos. Dice que su objetivo es abrir canales de diálogo y sostener reuniones con encargados de negocios de los Estados Unidos, con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, y con el infame Jorge Rodríguez, con quien ya se reunió con ambos. También la pregunta queda sobre la mesa: ¿estamos ante una nueva oportunidad seria en este caso para destrabar la transición venezolana, o es una maniobra política para ganar tiempo y dividir a la oposición? Esta señora dice que va invitada y mandada por el propio Departamento de Estado, entiéndase con don Marcos Rubio. Para los venezolanos dentro y fuera del país, este movimiento despierta también mucha esperanza, pero también mucha cautela, porque Venezuela ya ha visto demasiados diálogos, los chavistas, sin resultados, demasiadas promesas incumplidas y demasiadas elecciones cuestionadas. Por eso lo importante no será solo quién se sienta en la mesa, sino qué garantías reales ponen sobre esa mesa de negociación. Así que hoy, como de costumbre, vamos a poner todos estos temas sobre la mesa, sin vueltas y sin maquillajes. Estamos hablando de presión internacional contra la dictadura. Hubo un ataque sorpresa de Ucrania en contra de Moscú. Humillaron a Putin el día de hoy. Hablamos de la inseguridad en las calles de Managua y de todo el país. Crisis económica en el campo con el café, migración. Ya vieron, estos dos casos están bastante fuertes, y gobiernos vecinos que prefieren hablar de comercio antes que de derechos humanos. No se quede solo con lo que pasa, con los titulares. Entienda por qué pasa, quiénes están detrás y cómo le afecta a usted y a su familia y al futuro de Nicaragua. De entrada, déjenos su like. Eso nos ayuda a llegar a más nicaragüenses dentro y fuera de nuestro hermoso país.